1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Es posible que estemos ya conectándonos. Sí, sí, en efecto, estamos conectados ya. Bueno, muy bien, gracias. Buenas noches, amigos en el Perú, en Chile, en Argentina, en Colombia, en México nos siguen también de una manera muy importante, en Estados Unidos a la colonia de peruanos y también a la colonia de peruanos que nos siguen en Japón, en Australia, eh, donde también hay muchos peruanos que nos escriben. Gracias por acompañarnos. Esta es una nueva edición de Bahía Talk. El día de hoy tenemos, como habíamos anunciado durante el día, la presencia de dos personas, dos importantes analistas. Uno es político y otro es económico. El político es Fernando Rospigliosi, que está por conectarse con nosotros en los siguientes minutos desde su casa. Y el económico es Elmer Cuba, un economista importante de Macro Consult. Como siempre comenzamos el programa, el día de hoy vamos a revisar no el mapa del terror, el mapa de la información de la Universidad de Johns Hopkins, que nos muestra cuál es el estado de la pandemia a nivel mundial. Ustedes han visto aquí y hemos compartido y conocen el mapa, que es este que señala cuál es el estado de la pandemia en todo el planeta. Tenemos a la izquierda el total de casos confirmados, personas que han sido infectadas con el virus. Ya pasaron los 2 millones de habitantes, 2 millones de personas. El total de fatalidades o muertes es la columna blanca que está a la derecha del mapa, 119.000 personas al día de hoy. Este cuadro, este mapa que estamos viendo aquí, ha sido actualizado a las 6:15, hace 45, 46 minutos. Y es importante tenerlo ahí, por supuesto, para saber qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? Miren ustedes, en Estados Unidos. Estamos muy cerca de los 700.000 confirmados y más o menos 23.000 personas que ya han fallecido, un poquito más. Estados Unidos es largamente el país que tiene la mayor cantidad de personas contaminadas en el mundo. Y si ustedes están viendo el mapa que yo también veo en este momento, van a encontrar la ciudad de Nueva York. En Nueva York, en realidad, hay una contaminación enorme, enorme, muy intensa y muy peligrosa. Y nos acompaña esta noche un peruano, que también es norteamericano. Él ha nacido en Nueva York, es peruano como todos nosotros también. Él se llama Alejandro Bustamante y él está en este momento, porque vive y trabaja en Manhattan, está muy cerca de la zona más importante de los negocios, está ahí. Y queríamos hacer una pequeña entrevista de tan solo unos minutos para empezar este programa, para preguntarle a Alejandro Bustamante qué piensa, qué cosa es lo que está él viendo y cómo está ocurriendo la pandemia desde donde él la puede ver. Alejandro Bustamante, buenas noches, gracias por acompañarnos en Bahía Talk. ¿Tú estás en qué parte de Nueva York o de Manhattan, por favor? Hola Alfonso, buenas noches. Gracias por la invitación. Yo estoy ahora en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, en Manhattan específicamente, cerca al centro de Manhattan. Y bueno, hoy en día la ciudad de Nueva York es el epicentro del el COVID-19, el coronavirus en los Estados Unidos, ¿no? ¿Cuántas personas hay infectadas en Nueva York y cuál es la dimensión del desastre ahí? ¿Cómo lo ves tú? ¿Te encuentras en una cuarentena también? ¿Tú tienes un departamento ahí? ¿Puedes salir a la calle? ¿Cómo está transcurriendo tu vida, Alejandro, por favor? Sí, hay que entender un poco el contexto de lo que es Nueva York, ¿no? Nueva York es la ciudad más poblada de todos los Estados Unidos. La densidad
poblacional de Nueva York es altísima. Para tener una idea, es el doble de Chicago, es 3 veces Los Ángeles. Entonces, la cantidad de gente que hay aquí es altísima. En el estado de Nueva York son casi 20 millones de personas, pero en la ciudad de Nueva York, la ciudad de Nueva York está compuesta de 5 distritos, digamos. Uno de esos es Manhattan, otro es el Bronx, otro es Queens, y Staten Island es otro más, y Brooklyn también es otro más, ¿no? Entonces, en estos 5 distritos, de estos 5 distritos se comprende la ciudad de Nueva York. En estos 5 distritos hay un poco más de 8 millones de personas. Es aquí donde están estas 8 millones de personas, donde hay el mayor número de contagios del coronavirus hasta el momento en los Estados Unidos. ¿Cómo estamos viviendo hoy la situación? Bueno, desde hace prácticamente un mes, yo y mi familia estamos aquí en aislamiento. Se nos ha indicado que debemos permanecer en casa, no salir al menos que sea estrictamente necesario. No está prohibido salir. Tú puedes salir siempre y cuando respetes las normas que ha indicado el gobierno. Puntualmente, el aislamiento social, hay que mantener 6 pies de distancia entre cada una de las personas. Si sales, debes salir en la medida que puedas con mascarilla o tener algún tipo de pañuelo, pero buscar la forma de poder protegerte y proteger a los demás. Y número 3, si sales, que sea por necesidad y básicamente la primera necesidad es comprar alimentos. Y si sales a comprar alimentos, lo que las autoridades están sugiriendo es que salga solamente una persona por cada familia, ¿no? Que no haya más personas de lo necesario en las calles. Entonces, esta medida ya la tenemos desde hace un mes. Y aún se mantiene y hasta el momento no hay ninguna noticia de que vaya a cambiar en los próximos días. Hay un toque de queda en Nueva York. El gobernador ha pedido que la gente, digamos, o es la fuerza policial o militar que está pidiéndole a ustedes que se queden, o es más bien una apelación a la conciencia y a la responsabilidad de cada habitante. Correcto, sí, no hay un toque de queda, es más, han apelado más a la buena voluntad, a la conciencia de los, obviamente, residentes y ciudadanos de acá de Nueva York. Eh, yo creo que las medidas se están cumpliendo. Y yo personalmente he visto que las calles están vacías, hay muy pocas personas que salen a las calles. Las que salen son puntualmente por necesidad, por comprar alimentos, pero hay otras que también salen para dar una vuelta, caminar un poco y poder distraerse, porque, claro, el estar en tu casa tanto tiempo, y sobre todo aquí en Nueva York y en la ciudad de Nueva York, donde todo el mundo vive en departamentos muy pequeños, genera mucho estrés, ¿no? Mucha ansiedad y todo esto genera mucha preocupación. Entonces, no han prohibido salir a la calle, pero sí bajo ciertas condiciones, como las que mencioné hace un momento, y hay que ser muy cuidadoso y respetuoso con las medidas que se han tomado localmente. Pero la gente, Alejandro, no está trabajando. Y entonces, ¿cómo es que está haciendo el gobernador, cómo hace la ciudad para poder apoyar a las personas que en la práctica han dejado de tener ingresos hace varias semanas? Mucha gente trabaja o haciendo delivery o tiene negocios de restaurantes o, bueno, Manhattan básicamente, cines, teatros, arte por doquier, y todo eso ha sido paralizado porque no se pueden tener aglomeraciones de personas. Entonces, ¿hay ayudas económicas? Cómo funciona eso en este momento? Sí, cualquier aglomeración de personas está prohibida. Como tú dijiste, bueno, los negocios no esenciales están cerrados. Los eventos masivos, los teatros, los cines, los bares y restaurantes también están cerrados,
pero los restaurantes sí están operando para delivery y takeaway, ¿no? Entonces tú puedes poner tu orden, salir de tu casa, ir al restaurante, recoger tu comida y volver a regresar a tu casa, o pedirlo por delivery. Pero todos los trabajadores de negocios no esenciales, llámese por ejemplo una tienda de deporte, están cerrados. Entonces, hay varias medidas y varias consecuencias, ¿no? Lógicamente las consecuencias son que al cerrar estos negocios muchas personas se han quedado sin trabajo y han aplicado obviamente al beneficio del desempleo y están solicitando ayuda al gobierno. Eh, del mismo modo, hay personas que, a pesar de haberse quedado sin trabajo, las empresas, sobre todo las empresas grandes que tienen espalda económica y que lo pueden hacer, están intentando, aunque sea pagarles el sueldo mínimo y la mínima cantidad de horas por semana, para que de alguna manera tengan algún pequeño ingreso. Y hay otras personas que tienen la suerte y de poder trabajar desde casa y poder seguir haciendo su trabajo normal como lo venían haciendo, ¿no? En mi caso particularmente, yo estoy haciéndome el mismo trabajo que venía haciendo antes, pero 100% desde casa. Eh, pero ahora ya no, lógicamente no puedo ir a la oficina y tampoco puedo viajar por trabajo, pero sigo trabajando la misma cantidad de horas y la empresa para la cual trabajo sigue avanzando, ¿no? Ahora, para ir terminando, Alejandro, en Nueva York también existe un grupo importante de personas que tienen una condición de pobreza, una condición de necesidad, Sí, tanto de hogar o de alimentación, y que sí, no tienen trabajo, no tienen hogar. sí, ¿Cómo es que el Estado resuelve esos problemas? ¿Y cómo evita los contagios en general de ese grupo de personas? sí. Bueno, uno de los puntos principales es que la gente no deje de alimentarse, ¿no? Hoy en día. Este, Aquí en Nueva York hay más de 400 puntos de distribución de alimentos gratuitos para los neoyorquinos. Entonces, la idea del gobierno es que nadie se quede sin comer, ¿no? Otro de los puntos importantes es que puedan acceder a la salud. Entonces, todo el que que necesite ser tratado por el coronavirus va a ser tratado sin ningún inconveniente. Más bien lo que se ha planteado ahora en el gobierno y lo que se está permitiendo es que a las personas que no tenían seguro de salud, seguro médico, pueden todavía aplicar para poder tomar el beneficio del seguro médico. Del mismo modo, está, como mencioné hace un momento, el beneficio o la ayuda económica que da el gobierno a los desempleados. Hay muchas personas que han aplicado, millones de personas que han aplicado al unemployment aquí en los Estados Unidos y están recurriendo a la ayuda del gobierno, ¿no? Ya hay medidas que ha tomado el gobierno, como el estímulo económico que se va a empezar a repartir o que ya empezó a repartirse a todos los estadounidenses. Y del mismo modo se siguen evaluando más alternativas y más opciones de ayuda a medida que esto sigue progresando. Para cerrar, ¿cómo ha estado hoy día particularmente señalando una serie de medidas en las últimas horas con respecto a lo que sería, no sé si la palabra clara es acá, el aplanamiento de la curva, la disminución de las incidencias fatales y de contaminación? ¿Esto es así, Alejandro? ¿Se ve un horizonte, una luz en Nueva York? Bueno, el gobernador Cuomo todos los días hace una conferencia de prensa y presenta los números al día anterior. Entonces, él ha hecho una conferencia el día de hoy donde ha presentado los números hasta el día de ayer. Y lo que él ha dicho es que ya se está viendo un aplanamiento de la curva, ¿no? Él lo que ha informado el día de hoy es que, por ejemplo, el número de muertos por día está descendiendo ligeramente. Entonces, hasta hace unos días habíamos llegado prácticamente a 800 muertos por día. El día de ayer fueron 671 confirmados. Eh, entonces, ese es uno de los indicadores. Otro indicador son las nuevas hospitalizaciones por día, ¿no? Hasta hace unos días estaba también en 3.000 hospitalizaciones diarias, 3.000 personas diarias,
pero el número ahora ha disminuido a alrededor de 2.000 personas. Entonces, lo que él ha informado el día de hoy es que hay una luz al final del camino. Aparentemente las medidas que se están tomando están dando resultado. Se cree que el aplanamiento de la curva ya inició y lo que él ha dicho es que hay que seguir siendo muy vigilantes para ver qué va a pasar en los próximos días y lógicamente esperemos todos que estos números empiecen a seguir disminuyendo y se pueda tomar el control de la situación. Una vez tomado el control de la situación, lo que ha dicho Cuomo es que va a tener una reunión con los distintos gobiernos, tanto locales como estatales, las distintas autoridades, y va a tomar una decisión en conjunto con las autoridades para poder empezar a reabrir nuevamente la ciudad, los comercios, los colegios y toda la actividad económica y social que hoy por hoy está detenida, ¿no? Y eso será solamente paulatino también. Sí, va a ser paulatino, va a ser algo progresivo, es algo que está en evaluación. Él no ha dado detalles de cómo va a ser eso, solamente ha informado que es algo que está en evaluación y que llegado el momento oportuno se hará, pero por el momento todo se mantiene igual. Muy bien, Alejandro Bustamante, muchísimas gracias por tus comentarios, por contarnos qué pasa allá. Tú estás casado, estás viviendo, ¿hace cuánto tiempo en Manhattan? Yo estoy viendo hace 2 años aquí, estoy aquí con mi esposa y ya tenemos, estamos bastante contentos aquí en Nueva York, pero claro, esto nos ha causado mucha preocupación a todos y solamente estamos siguiendo las indicaciones y esperemos que pues esto se recupere pronto, ¿no? Muy bien, muchas gracias Alejandro Bustamante desde Nueva York. Estaba con nosotros, amigos, para que nos cuente a los que están en Nueva York, en Estados Unidos, en otras partes, en el Perú, que tienen familiares allá, sepan un poco lo que está pasando en Nueva York. Nueva York es una de las ciudades que tiene la mayor cantidad de contaminados, de personas que han sido afectadas por el coronavirus y de muertes ya en el mundo. Es un punto sumamente peligroso en este momento. Y era un peruano que trabaja allá hace 2 años y que nos contaba cómo la está pasando. Gracias, Alejandro, muy amable por tu testimonio. Gracias, Alfonso. Bien, Buenas noches. bueno, nos vemos. Bien, regresamos al Perú, estamos aquí y vamos a conversar con uno de nuestros invitados. Él es un economista que tiene mucho prestigio, por cierto. Está con nosotros Elmer Cuba. Elmer Cuba ha estado publicando algunos artículos y análisis de Macroconsul sobre lo que está pasando, por supuesto, con el coronavirus, a qué tenemos que atenernos. Y hoy día ha habido interesantes comentarios del presidente, como siempre a mediodía, así que tendremos el programa para conversar con Elmer Cuba sobre lo acontecido. Elmer, buenas noches, gracias por acompañarnos en Hola, por estar en tu programa nuevamente. Bueno, a ver, lo primero que quisiera preguntarte es, saldremos poco a poco, lo has comentado tú, tengo varias gráficas que podemos comentar ahora con respecto a cuál es tu pensamiento sobre cómo terminar con este problema, cómo comenzar a salir de este túnel. ¿Cuál es el camino, Elmer? ¿Por dónde deberíamos iniciar el proceso de reactivación de la economía desde tu perspectiva? Bueno, primero decir que como no hay una vacuna en el mundo contra este virus, la alternativa de muchos países ha sido bajar los contagios para no saturar los sistemas de salud pública, para no ver lo que hemos visto en el norte de Italia o, por ejemplo, ahora en Nueva York, ¿no es cierto? Entonces, Perú ha comprado tiempo, vamos a comprar ahora 6 semanas de tiempo para duplicar la capacidad de oferta, que tampoco es muy grande, se habla de mil camas de UCI para aguantar esto. Esa compra de tiempo, en el fondo, es recesiva, ¿no? Porque estás mandando a la gente a su casa y solamente está operando algunos sectores, por ejemplo, telecomunicaciones, energía, agua y la cadena de alimentos y bancos, esa sigue operando. Pero el resto de la economía se ha parado en seco, lo cual está provocando una recesión de escala no vista en 100 años. O sea, no es menor la recesión que estamos teniendo durante el mes de abril y seguramente mayo y junio, porque esto no es que cuando se acabe la cuarentena no vamos a volver a la normalidad por muchos meses, ¿no? Vamos a entrar a una época digamos, de paradas y arrancadas
con mucho cuidado y hay que hacerlo bien, porque no se puede salir a tontas y a locas de esta cuarentena, ¿no? Si no, el tiempo que hemos comprado de nada va a servir. Entonces, la pregunta ahora es cómo evitar que la recesión nos corroa, porque es muy terrible, ¿no? Hemos visto decenas de miles de trabajadores perder los empleos en pocas semanas. Para que tengas una idea, en Estados Unidos, ¿no? Como acaban de mostrar, en solamente 3 semanas ya van 18 millones de desempleados, en 3 semanas. Lo que tomó un año en la recesión del año 2009, tomó un año llegar a esta cantidad de desempleados, en Estados Unidos ha tomado solo 3 meses. Y se calcula que en cierto momento llegue a 30% del desempleo en Estados Unidos. Con lo cual te hace recordar la crisis de los años 30, ¿no? En Perú no es diferente. Lo que pasa es que la data observada no es tan clara porque el mundo formal es más pequeño, ¿no? Perú, solamente para recordar, 30% de los empleos en Perú son formales. El otro 30% son empleos informales y un 40% de independientes. Estos independientes automáticamente han perdido su empleo porque no trabajan ni en alimentación, ni en telecomunicaciones, ni en energía. Los independientes están en su casa guardando cuarentena y es la gente más frágil de la ciudad, porque su ingreso, efectivamente, al ser independientes, son ingresos casi diarios, ¿no? El vendedor ambulante, el gafitero, el que lava los autos, el jardinero, ¿no? Cuyo ingreso realmente es diario, está parado. 40% entonces de la gente en las ciudades está parada. Pero el otro 30% informal, dependiente, también está siendo desempleado, ¿no? De cierta manera. Y la gente formal también. Ahí es más rígido, ¿no? Por eso que la alternativa, antes de abrir, no esperemos abrir la economía. Solamente en este interín de la cuarentena tenemos que hacer que el mercado laboral no despida gente, ¿no? Tenemos que actuar pidiendo que los empleadores renegocien los salarios a la baja para que el desempleo no sea masivo. Una vez que uno está desempleado, falta mucho tiempo para volver a entrar al mundo laboral. Se están cortando, digamos, los circuitos de la economía terriblemente, ¿no? Hoy día, la ministra de Trabajo habló de la suspensión perfecta. La ministra de Trabajo ha señalado que finalmente ellos están contemplando que para ciertos casos se aplique la suspensión perfecta. Está en algunos medios este tema, pero yo te rogaría que nos expliques tú y a la gente que nos escucha qué significa esto. Estamos claros en lo siguiente, ¿no? En realidad, en efecto, el Perú es un país donde la informalidad es la reina de todo, en realidad, aquí. Y entonces es obvio que la formalidad es un pedacito muy pequeño, pero inclusive para esa formalidad que es un motor importante de la economía, ¿qué significa esta suspensión perfecta? ¿Cómo se aplica? ¿Qué se debe esperar? Básicamente implica, digamos, mandar a su casa a los trabajadores por 3 meses sin pagarles nada y esperando a ver en 3 meses más qué pasa, ¿no? Es un caso extremo que lo van a tomar seguramente las empresas de turismo, los hoteles y los restaurantes, ¿no? Hay casos intermedios en los cuales la gran mayoría está en ese caso de bajar un poco los salarios para aguantar, digamos, 3 meses, ¿no? Y el gobierno sí está financiando un poquito a los trabajadores formales el primer mes, pagándole un tercio de su sueldo, ¿no? Que es muy poco, en verdad. Habría que ampliar ese subsidio para más adelante. Las medidas públicas, todas están en la dirección correcta, pero su magnitud y su velocidad no es la que uno hubiera esperado, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que debería haber ocurrido, según tú? O sea, acá hay 2 fases. La fase de la cuarentena, que es hiperrecesiva, requiere proteger a las empresas y a las familias. A las familias, ¿cómo las proteges? Con este bono alimenticio, ¿no es cierto?, para que puedan comer. Y eso está a un segmento muy pequeño. Gran parte de la gente que está siendo desempleada no está recibiendo ese bono. Hay una subcobertura importante en el bono para sobrevivir. De otro lado, las empresas, digamos, hasta ahora no está claro cuándo van a comenzar a recibir este financiamiento. Se habla mucho de este paquete, digamos, fiscal de financiamiento masivo de 30.000 millones de soles, el helicóptero monetario, ¿no es cierto?, que todavía no está operativo, va a estar operativo en los próximos días todavía. Entonces, ese periodo se llama aguantar, ¿no? Aguantar la lluvia hasta que deje de llover. Y la segunda fase va a ser ya en mayo, en junio, cuando la economía se reabra, ¿no? Ahí sí vamos a tener que reactivar la economía y recuperar lo perdido. Todavía estamos en la fase 1 y haciendo lo mejor que podemos, pero ahí
lo podemos hacer mejor, ¿no? Estamos muy lentos en la reacción, tanto en la cobertura de los hogares no protegidos, como con la respuesta por el lado laboral y la respuesta por el lado de crediticio. Todos estamos muy lentos. Esos tres aspectos, que son de la urgencia, están, como digo, en la correcta dirección, pero su magnitud y la velocidad no son las adecuadas, ¿no? Para no hablar ya después de la salida ordenada más adelante, ¿no? Con respecto a esa salida, me parece importante comentar lo siguiente, ¿no? Aquí ha estado conversando con nosotros Carlos Gálvez, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Ha estado Fernando Sillonis, es gobernador de Ica. Ha estado Cayetana Aljovín, actual presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, y muchas otras personas que están vinculadas a los grupos y a los espacios y los sectores que generan desarrollo en la minería, básicamente. Y entonces te preguntaba esto porque eh, la conclusión de muchas personas es que la minería, por ejemplo, es un sector que tiene enormes posibilidades de poder impulsar el crecimiento y la recuperación económica casi inmediatamente, porque puede, sin duda, generar puestos de trabajo formales, actividades conexas por muchas decenas de miles o cientos de miles de personas, y puede contribuir en la generación de infraestructura útil para todo en el país. Entonces, y tenemos una importante cantidad de proyectos mineros paralizados que no es dinero del Estado, es dinero de los privados. Entonces, en esa coyuntura, ¿tú cómo ves que debería plantearse, por ejemplo, la salida después del coronavirus y cuando entremos seguramente en mayo o en junio a un proceso distinto, o en julio? ¿Qué debería ocurrir ahí? ¿Cómo ves esa posibilidad? ¿Hay realmente una oportunidad grande para el país? Usualmente se hablaba de actividades que son intensas en capital, ¿no es cierto? Como por ejemplo la minería, o intensas en tecnología, como por ejemplo las telecomunicaciones, o intensas en capital, por ejemplo, el servicio masivo, perdón, en mano de obra, como la construcción o el turismo, ¿no? Pero ahora hay un neologismo, que es el siguiente: actividades económicas intensivas en contactos. Las actividades económicas intensivas en contactos son las perdedoras de este año, ¿no? ¿Cuáles son esas? Los estadios, ¿no es cierto? Los cines, los restaurantes, los recitales, las misas. Todas esas actividades intensivas en contactos son las perjudicadas. La venta al por menor, ¿no es cierto? En los centros comerciales. Eso no va a volver, o el turismo mismo, los viajes. Eso no va a volver a la normalidad por varios meses más, hasta que la vacuna sea descubierta en un horizonte de un año y medio por delante, ¿no? Hay actividades, sin embargo, que sí pueden salir más rápido. Por ejemplo, hoy día, la minería que comentas tú puede operar porque efectivamente si hacen las pruebas de test y luego la gente está sana y joven y puede trabajar y volver sin contagiar a la familia, esas actividades con bajas tasas de contagio son las candidatas a abrir, ¿no? Entonces, hay dos factores: el número de contactos por día en cada actividad, que es lo central hoy día, y la probabilidad de contagio. Aquellos que abran tienen que tener una probabilidad de contagio baja. Y ahí, dentro de ese rubro, están todas las industrias, ¿no? Desde la peluquería hasta la medicina. Lo más preocupante es que las actividades intensivas en contactos, que son los médicos, los que no pueden parar, ¿no es cierto? Y seguramente va a ser el sector donde más enfermos y más bajas va a haber. Lamentablemente es así. La policía también lo estamos viendo, ¿no? Que no ha parado porque tiene que controlar la cuarentena, y donde más bajas va a haber, porque tienen muchos contactos al día y no están bien equipados, ¿no? Tenemos que protegerlos básicamente a médicos, enfermeras, policías que están hoy día en el frente de lucha. Descartando ellos, el resto de actividad económica puede abrir de manera paulatina, pero cumpliendo esos dos requisitos: bajos contactos por día y baja probabilidad de contagio. Por ejemplo, empresas de servicios, por ejemplo, abogados, contadores, ¿no es cierto?, que pueden operar, o teletrabajo, ¿no es cierto?, call center, el mismo periodismo, ¿no es cierto? En Perú no ha parado la prensa porque es bajo en contacto, entonces puede seguir produciendo, ¿no? Porque no podemos tener a toda la economía esperando a la reactivación. Esto ya va a ser muy costoso. Para que tengas una idea del público, el PIB peruano en el segundo trimestre puede caer cerca de 40%, ¿no? Una cifra sideral. No hemos visto una cifra de 40% en 100 años, ¿no? En un solo trimestre. Entonces, eso no puede continuar. Es demasiado caro ese método para seguir enfrentando el fenómeno. También se comenta
con mucha razón que el Perú es uno de los países que tiene una de las espaldas económicas más importantes en América Latina para poder salir de esta crisis. ¿Tú crees que esto va a ayudar a que justamente sectores como los que tú señalas, vamos a hablar de uno en específico que ha tenido muchos comentarios en las redes en las últimas semanas? Restaurantes. Los restaurantes y las cadenas de restaurantes de todo tipo están atravesando una situación absolutamente dramática en este momento porque no están vendiendo absolutamente nada. ¿Qué debería ocurrir? ¿Y cómo es que esa, digamos, fortaleza o esa estructura económica que tiene el país podría ser bien empleada con una política económica adecuada de estímulo desde el gobierno para poder traerlos nuevamente a trabajar? Sí, más o menos para que tener una idea cuánta gente trabaja en Perú en comida fuera del hogar, Sí, más o sí. menos 700.000, ¿no? 700.000 personas todos los días pelan una papa o sirven un plato en un restaurante, un café, 700.000, una cifra enorme. ¿Por qué? Porque gran parte, digamos, más de 12% de la canasta de consumo es comida fuera del hogar. Y eso se ha contraído a cero, ¿no es cierto? Hoy día nadie come fuera del hogar, salvo esas pequeñas actividades que no han cerrado, como energía, como telecomunicaciones, que es una poca cantidad de la población. Entonces, ese sector está fuertemente golpeado y no va a salir muy rápido. La alternativa sería pasar a vender por delivery, ¿no es cierto? Esa es la única alternativa que ando, pero eso ocurre por un sector más moderno, ¿no es cierto? Cuyo plato cuya unidad es más de un ticket más alto, ¿no? Pero vender menú por delivery es un poco más caro, porque ya el delivery cuesta lo mismo que el menú, ¿no? Un menú de $3, lo que come el peruano promedio. Pero esa es la salida cuando la economía se vuelve a abrir de manera inteligente, ¿no? Si no lo hacemos bien, si abrimos la economía a tontas y a locas, vamos a volver nuevamente a una nueva cuarentena en junio y Perú ya no va a poder pagar. Si ya está, te digo yo, se va a consumir gran parte de los recursos fiscales, una cuarentena ya nos pone en un país como cualquier país de la región, con poco espacio fiscal. Sí, está con nosotros Fernando Rospigliosi. Fernando, buenas noches, gracias por estar en este programa Vaya Talk y qué bueno que te pudiste conectar. Hola, Eh, Alfonso. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, estábamos comentando básicamente lo anunciado por el presidente hoy, pero también cómo es que podría comenzar a pensarse en una estrategia para salir de esta parálisis económica, ¿no? Elmer Cuba estaba indicando que si no se hace bien, más bien esto podría ser contraproducente. Entonces hay que saber tocar con dedos de organista la estructura económica que el Perú ha logrado sostener hasta ahora durante décadas, que la hace una estructura económica importante y notable en América Latina, pero que es indispensable que esa manera de salir sea ordenada, inteligente, de una manera que priorice ciertos sectores y que acuerde con otros que son estratégicos el impulso, la facilidad, el incentivo. Desde el punto de vista de la política, Fernando Rospigliosi, ¿cómo ves y cómo analizas la coyuntura actual? Bueno, yo solamente he escuchado la parte final de lo que decía Elmer, él es un conocedor profundo de la situación económica del país y seguramente tiene propuestas adecuadas para empezar a salir de esta crisis, que es, como todo el mundo sabe, gravísima. Hoy día, por ejemplo, veía en el comercio, solamente en restaurantes formales en el Perú, trabaja 1 millón de personas que están cerrados, obviamente, pero que van a estar en una situación crítica aún cuando termine la cuarentena, porque muy poca gente va a ir a restaurantes, en fin. Pero a mí lo que más me preocupa es el desborde social que vamos a tener cuando termine esta cuarentena. Porque a mí me parecía lo más razonable lo que había planteado la semana pasada la ministra de la Producción, que era a partir de hoy día, lunes 13, empezar a reactivar ciertas industrias, ciertas actividades económicas y hacerlo progresivamente, porque no se trata, como dicen algunos, de contraponer la salud o la economía, sino el punto es muy sencillo.
mientras dura esta paralización, la economía se está derrumbando y millones de peruanos no tienen simplemente para comer. Y no solamente los informales que viven al día, por ejemplo, qué sé yo, trabajadores de construcción civil que no son informales, pero que no están recibiendo un salario, y así, muchísimas personas. Entonces, la cosa es muy, muy grave y lo que me preocupa, insisto, es el desborde social que vamos a tener cuando termine la cuarentena. Cuando sea eso, que no sabemos realmente cuándo es, porque el gobierno la viene postergando ya en 2 oportunidades. Y entonces, cuando la gente está desesperada, es capaz de cualquier cosa. ¿Cómo se va a contener eso? No lo sé, porque los programas que está haciendo el gobierno son limitados y finalmente la caja fiscal está muy bien gracias a las buenas políticas económicas que tenemos desde hace 3 décadas, pero tampoco es un barril sin fondo. Entonces, en algún momento eso ya no va a dar para más. Yo creo que eso es lo más preocupante. Desde el punto de vista político, la situación es complicada porque vamos a tener elecciones seguramente el próximo año y el desborde populista también va a ser muy fuerte. Es decir, no hay partidos políticos, no hay instituciones, ya las cosas se venían complicadas sin esta crisis. Con esta crisis, los populistas van a estar con todas las circunstancias a su favor para hacer propuestas descabelladas, pero que a una población desesperada le pueden llegar y pueden conquistar votos. Entonces yo creo que por el lado social y por el lado político las cosas vienen también, al igual que por el lado económico y por el lado de la salud, muy, muy complicadas. Claro, pero vamos a mirar la perspectiva de cómo es que podríamos tratar los peruanos de encontrar una luz, de encontrar un camino. A ver, económicamente, si es que el gobierno logra entender y leer a Elmer Cuba y a otros economistas que están señalando que hay que hacer ciertas cosas que son fundamentales, quizá haya un espacio para poder retomar las cosas paulatinamente, pero digamos con alguna prospección de que esto va a funcionar. En el lado social, también es verdad que la informalidad tiene una propia manera de desarrollarse, muy al margen de la eficiencia o ineficiencia del Estado. El Estado no interesa, la informalidad vuela a su propia velocidad y solamente necesitan que le abran la puerta para ir a trabajar. En la parte política, Fernando, y ahí requiero tu comentario, por favor, en la parte política tenemos un calendario. La pregunta sería, ¿ese calendario se debe cumplir? Dado que estamos en una crisis que no sabemos qué va a pasar, se tiene que aplazar, el aplazamiento genera más inestabilidad. ¿Cómo deberíamos de enfrentar esta situación que, por cierto, no sabemos en qué va a acabar? ¿Qué hacer con la política en el Perú, con las elecciones presidenciales que están y congresales que están marcadas para abril del próximo año? Mira, en este momento no sabemos cómo va a venir la cosa. O sea, imaginemos que tenemos 2 semanas más de cuarentena y que de ahí vuelve a empezar a funcionar, a empezar a funcionar las cosas más o menos a lo largo de los siguientes meses. Bueno, eh, yo creo que las elecciones deberían realizarse el próximo año de todas maneras. Cosas como estas absurdas ideas que planteó esta comisión de realizar el primer domingo de octubre estas elecciones en la que votan los 24 millones de electores por los candidatos de los partidos. Eso, por supuesto, supongo que ya estará completa y absolutamente descartado. Deben haber elecciones internas en los partidos con los militantes de los partidos y punto. Pero en la medida de lo posible, yo creo que las elecciones deberían realizarse el próximo año. De repente, no es abril, es mayo y julio, no abril y junio como hemos venido acostumbrados en los últimos años, pero yo creo que de todas maneras deberían realizarse las elecciones porque de lo contrario creo que las cosas se complicarían muchísimo más. Ahora, el peligro populista está ahí. Se realicen las elecciones en esa fecha o en cualquier otra, eso es inevitable y creo que
debe ser una de las grandes preocupaciones que tenemos ahora los que estamos mirando con cierto detenimiento el escenario político, ¿no? Elmer, por favor, con respecto a los sectores que deberían de comenzar a funcionar, está claro que, como ha señalado el presidente de Consejo de Ministros hace unas horas, todo lo que es cines, deporte, grupo de gente en las calles o en los sitios con mucha aglomeración no se va a dar. Es decir, no vamos a tener restaurantes grandes y no sé si los centros comerciales como era antes tampoco parece ser un camino y debería de controlarse todo eso para poder salir. Pero hay otras actividades que tienen que comenzar a caminar. Yo insisto en el tema y te pregunto concretamente, ¿no? La pesca, por ejemplo. La pesca es un modelo y un sector que tiene protocolos y tiene una serie de actividades que pueden estar perfectamente, digamos, controladas. Y la agricultura también me parece que es central. ¿Cómo ves tú estas dos específicas actividades económicas? Sí, mira, el Perú tiene varios sectores de punta mundial que puede justamente comenzar a arrancar ya mismo. La pesquería, por ejemplo, la agricultura de exportación, la minería, somos potencias realmente mundiales, ¿no? Y ahí los grupos económicos son tan poderosos que podrían ellos mismos traer sus propios kits. Ellos mismos podrían evaluar a su personal y salir a trabajar sin problemas, ¿no? Y de paso que liberan kits de prueba para el resto de peruanos que no tienen esa posibilidad. Y además son grandes pagadores de impuestos, ¿no? Porque gran parte del hueco fiscal que se va a abrir este año, seguramente va a ser más de 2 dígitos, casi un tercio es porque caen los ingresos. O sea, no es que creas que todo es paquete de gasto, no es así. Casi como el 40% del hueco fiscal es porque no va a haber mucho pago de IGB ni de renta. Casi nadie va a ganar plata este año, ¿no? Ni siquiera los mineros, porque el precio del cobre está en 2.20, ¿no? Van a ganar algo, pero no lo normal de los últimos 10 años. Es un año malo en ganancias, por lo tanto es un año bajo en impuesto a la renta corporativa. La renta personal también va a estar muy baja porque efectivamente si un tercio de los peruanos formales pierde el empleo, se va a caer también la recaudación de renta de cuarta y quinta categoría, ¿no? Para no hablar de IGB, ¿no? Donde las importaciones también se van a caer seguramente un 40%. Entonces, la caja fiscal se va a achicar de manera muy importante y el hueco fiscal, así no gastes un sol más que el año pasado, se va a abrir, ¿no? Si además gastas, como estamos pensando, va a ser un tamaño importante. Por lo tanto, para evitar que ese deterioro violento, tenemos que abrir la economía con inteligencia. Pero no solamente abrirla de acá a diciembre con inteligencia, sino lo que ha dicho Fernando, ¿no? ¿Quién va a ganar el próximo año? El populismo. Estos episodios digamos, de pandemias mundiales siempre ha traído mayor presencia del Estado y siempre ha traído cantos autoritarios, ¿no? De todas maneras, sean de izquierda o sean de derecha, y además populistas, ¿no? Porque pueden ser populistas de ambos lados, ¿no? Y eso sí sería muy aterrador para la economía peruana también, ¿no? Porque no solamente salgo de acá en diciembre con la flota pesquera o con grandes unidades mineras no, de proyectos de clase mundial, sino la futura inversión sí está en juego hacia el 21, ¿no? Entonces, nos jugamos mucho hoy en día. Y tenemos que andar por un corredor muy estrecho defendiendo justamente lo que hemos logrado en esos 30 años. En esos 30 años hemos logrado ciertas libertades y cierta economía que nos ha permitido justamente ser la economía que más espacio fiscal tiene de toda América Latina, incluso más que Chile, ¿no? Nuestro espacio fiscal es fuerte. No es ilimitado, ¿no? Pero hay que ponerlo en la mesa ahora y para mi gusto no está siendo puesto en la mesa de la manera tan rápida como uno hubiese imaginado y con la amplitud que hubiese pensado. ¿Por qué? Porque si lo haces mal ahora que estamos en este interín, la salida va a ser mucho más lenta y las consecuencias políticas y sociales no son descartables, ¿no? No es menor cuando abras la cuarentena, ese es el lunes que abras la cuarentena, va a ser el día en que más peruanos han perdido empleo en la historia de Perú, ¿no? Las cifras que te adelantaba de PBI para el segundo trimestre andan por la cifra de menos 40% en un trimestre, ¿no? Eso no es algo menor, ¿no? Hablando de populismo, ¿no? Verónica Mendoza ha dicho hace unas horas que no es justo que trabajadores costeen la crisis con sus CTS y AFP y se salve a los bancos. ¿Qué piensas al respecto, Elmer Cuba? Tú que eres un economista y que estudia el proceso económico en el país.
Mira, hay un mal entendimiento de cómo funciona realmente la economía. El que te paga tu sueldo no es el empresario, en verdad. El que te paga tu sueldo es el que te compra el bien o el servicio, ¿no? Si la empresa vende bienes y servicios, ese comprador de bienes y servicios es el que te paga tu sueldo. El empleado solamente es una estampilla, ¿no? Está al medio y nada más. Si tú no vendes, ¿no? No vendes nada este mes, no puedes pagar los salarios porque no has vendido, ¿no? Lo que paga el salario, el empleo, es justamente del mercado de bienes. Si tú obligas a pagar los salarios sin vender, ¿no? En poco tiempo esa empresa se va a descapitalizar, va a perder el patrimonio y va a desaparecer, ¿no? Entonces, no es un tema de ética, es un tema de entendimiento de cómo realmente es el mundo, ¿no es cierto? ¿Qué hacer entonces para defender los empleos? ¿Cómo podríamos defender los empleos? La verdad es que el mercado laboral flexible defiende los empleos, aunque parezca mentira, ¿no? Aunque parezca mentira, ¿no? La única manera de defender los empleos es permitir bajar los salarios, ¿no? O sea, tiene que haber es tripartito, digamos, ¿no? El empleador que no vende te va a pagar tu salario, ¿no? Qué bueno, eso es parte del financiamiento. El trabajador también tiene que aceptar que le bajen el sueldo, un tercio, o 50%, ¿no? Y el Estado también está poniendo un cachito ahí, para ingresos, para empleos de bajos ingresos, está poniendo también un tercio. Entonces, esos tres agentes tienen que financiar el empleo. Por ejemplo, si tú ganabas 5.000 soles, ¿no? Puedes ahora ganar 3.500, ¿no? Y el empleador te va a pagar 3.500 sin vender. Es un esfuerzo enorme, ¿no? Es más que el esfuerzo del trabajador, que se baja de 5.000 a 3.500, no, se está sacrificando en 1.500. Pero el empleador que no vende y te va a pagar 3.500 es un gran esfuerzo. Y ahí donde yo sugiero que el Estado pueda también meterse por los palos. Ya, yo también pongo 1.000 soles por trabajador, ¿no es cierto? Y Perú sí puede pagar 1.000 soles por trabajador sin ningún problema por varios meses. Entonces, esos tres agentes, el tripartito, digamos, ¿no? Podrían enfrentar el problema del menor salario por un tiempo, ¿no? Y es la mejor manera para detener el empleo, porque el desempleo, una vez que llegue el desempleo, se demora más trimestres en volver a la normalidad, ¿no? No hay que perder los empleos. Si tú pierdes los empleos, pierdes también la masa laboral y pierdes el consumo. Y eso es una recesión cantada. Hay más recesión luego del choque que durante el choque. Porque si haces que las fuerzas recesivas se expandan, ¿no? Muy rápido, esto va a costar salir, ¿no? Muy, muy interesante lo que dices. Hay más complicación con el efecto del choque que con el choque. Yo le preguntaría a Fernando Rospigliosi lo siguiente, ¿no? Más letal que el coronavirus va a ser el virus del populismo, Fernando Rospigliosi, el virus del populismo que puede venir después de este coronavirus. ¿Puede ser populismo político de actores políticos que están ahí tratando de pescar en esta situación de inestabilidad económica, de frustración y de pobreza que se puede generar? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. El virus del populismo puede arruinar el país mucho más rápido de lo que podemos imaginarnos. Miremos Venezuela. Cómo Venezuela, un país riquísimo, se arruinó. Pero Venezuela tuvo durante muchos años precios altos del petróleo y miles de millones de dólares que entraban diariamente al país. El petróleo con Chávez estuvo a $140, hoy está a veintitantos dólares. Es decir, el Perú no es Venezuela, el Perú no tiene una riqueza inmensa y un gobierno populista podría arruinarnos muy rápidamente. Y eso es muy peligroso, porque ahora el Estado tiene, como ha dicho Elmer, y como es más o menos evidente, dinero para inyectar en la economía, para salvar empresas, para salvar empleos, pero eso es gracias a estos 30 años de política económica responsable que hemos tenido. Y eso un populista lo liquida en 2 minutos. Entonces, el virus del populismo, imagínate, en una situación como la que va a quedar el país, de todas maneras, va a quedar muy golpeado este año y el próximo, un gobierno populista nos arruinaría muy rápidamente. Ahora, ¿está ese peligro? Sí. ¿Es inevitable? No, no. Depende de que la gente sensata haga lo que tiene que hacer. Pero
si lo que vamos a expectar en el curso de los próximos meses es las peleas de siempre y los caudillos y lo mismo que hemos visto en los últimos años, pues entonces el populismo tendrá muchísimo más posibilidades. Si los líderes responsables, en otras palabras, no actúan sensatamente, deponen ambiciones y se logra algún cierto consenso para frenar la posibilidad del populismo, si eso no ocurre, entonces vamos a estar en un peligro mucho más grave del que tenemos ahora. Claro, pero la pregunta es, ¿dónde están esos líderes? Porque ahora están silentes, ¿no? No existe un liderazgo de nadie, quizá por este hecho de no poder salir a los medios, están en silencio, pero no existe política, no existe comentario político. Existen No, algunos analistas políticos que pueden hablar, pero los líderes de los partidos, los que van a proponer salidas políticas a lo que está pasando, están muy disminuidos. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque fíjate, está cantado un desastre. El desastre, mira, está bien, el desastre económico lo podemos resolver. El desastre político no lo podemos resolver. Nosotros no nos ponemos a trabajar con inteligencia y con responsabilidad en construir instituciones y liderazgos que permitan que el país retome un camino sensato de desarrollo hacia los próximos meses y años. El coronavirus va a haber sido simplemente el principio de un desastre para el país. Sin coronavirus, el Perú puede entrar en una etapa incontrolable, incontrolable por el virus del populismo, que es mucho peor que 200 coronavirus juntos, porque se va a llevar todo lo que puede haber quedado, piedra como piedra o piedra sobre piedra en el país, se lo va a llevar. Ese es el gran riesgo que tenemos, ¿o no? ¿Qué piensas tú, Elmer, por favor, de tu punto Sí, de vista? mira, efectivamente, si ves el caso venezolano, el daño hecho por el chavismo y el madurismo son de lejos mucho más daño económico y social y al bienestar de las familias venezolanas que el virus. No hay duda de eso, ¿no? Su actividad económica ha caído 40% en 10 años, ¿no? Y no está en pie de ejemplo, o sea, es colosal el daño del populismo. Me temo que ahora vamos a tener, no solamente en Perú, todos los países del mundo van a sufrir una tensión política, ¿no es cierto? Y es una coyuntura muy especial que ocurre pues de vez en cuando en la humanidad, una especie de clivaje, ¿no? Y algunas sociedades, este es un test en verdad, un test a quienes realmente somos los peruanos, ¿no? Y qué somos capaces de hacer. Y así es un test a todas las sociedades del mundo, a la cohesión social, a su concepto de país y a sus instituciones, ¿no es cierto? Perú no está muy equipado para eso, en verdad. Y tenemos que hacer que eso ocurra, ¿no es cierto? Porque es el país de todos y hacer que estos cantos de sirena populistas no sean los ganadores, porque si no, entramos en una etapa complicada. El mundo se va a dividir en dos, ¿no? Aquellos países con libertades y con estados poderosos van a seguir, y seguramente países que no van a poder enfrentar bien el fenómeno se van a unir en caudillos, ¿no? Gran parte de países sudeste asiático, gran parte de países africanos y gran parte de países centroamericanos pueden caer en esas dictaduras terribles, ¿no? Con una degradación de lo que hemos avanzado en el mundo en los últimos 40 años. Perú, estamos en ese débil sendero de irnos a cualquier lado, ¿no? Y en este contexto, Fernando, para ir cerrando, ¿cómo es que el Congreso se está comportando? ¿Qué tipo, digamos, de propuesta política, porque ese es el centro de la política nacional también, representada, porque gente votó por ese Congreso? Bueno, ¿cómo ves tú la articulación del Congreso en este momento en relación a esa responsabilidad que toca para lo que viene después, el post-coronavirus? bueno, creo que lo poco que hemos visto de este Congreso es más o menos lo que se podía prever antes, ¿no? Es un Congreso muy malo, que ha sido elegido en circunstancias extraordinarias y con mucha gente nueva y que hace más o menos lo que hacían los anteriores, ¿no? O sea, los congresistas que se meten al avión para ir al Cusco, dejando de lado a las personas que realmente lo necesitaban, en fin, la irresponsabilidad de las propuestas populistas, las AFPs. Yo creo que el Congreso no va a ser una ayuda en lo que le queda de vida hasta el próximo año, ¿no? Al contrario, yo creo que va a ser una competencia de populismo también ahí.
eso ya más o menos lo hemos visto en estos pocos días o pocas semanas que tiene de funcionamiento, y creo que eso se va a acentuar en los meses que vienen. Entonces es muy peligroso, me parece, ¿no? Muy bien, Fernando, gracias por acompañarnos en Bahía Talk. Elmer Cuba, una reflexión final te pediría también en relación a ese congreso al que hemos estado apelando, y porque votó la mayoría de peruanos y que veían una esperanza o ven una esperanza, ¿no? Porque también es cierto que la gente en la calle, pues ya no importan las razones, decidió cambiar y aceptar la propuesta política, aunque sea inconstitucional, del presidente de la República. Esa es parte de la historia del Perú. Lo concreto es que hay un Congreso nuevo. ¿Cómo ves ese rol? Rápidamente, por favor, para cerrar. Mira, rápidamente el Congreso ha comenzado pues con el lado populista, pero más me preocupa ahora que se están hablando de postergar la elección, ¿no? Ellos quieren quedarse más tiempo y cambiar el programa electoral para hacer más tiempo congresistas. Eso sí sería traicionar su mandato. Su mandato ha sido finito, ¿no? Por un periodo definido. Si ellos quieren cambiar la regla de juego, lo vamos a meter en un problema mayúsculo. Tiene que haber elecciones en Perú sí o sí en abril, como dice Fernando, aunque sea varios días. Si queremos evitar las colas, bueno, habrá elecciones varios días, viernes, sábado y domingo, no para evitar el contagio, pero tiene que haber de todas maneras esa elección popular. Muy bien. Bueno, les agradezco a ambos muchísimo por su presencia. Gracias, Fernando. Lograste comunicarte con nosotros. Igual has salido y ha sido estupenda tu presentación. Muchas gracias, Fernando. Y Muchas gracias, Alfonso. Elmer, muy amables por sus declaraciones. Ustedes, amigos, será hasta mañana a las 7 de la noche en punto. Tenemos un gran programa también mañana. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Bahía Talk. Tengan ustedes muy buenas noches, a quedarse en casa, a seguir cuidándonos y a reflexionar, por favor, en las cosas que hemos escuchado hoy día. Son realmente importantes. La etapa del coronavirus es grave, la economía es complicada, pero acá jugamos un partido que es más grande, que es el partido del futuro de nosotros, de todos los peruanos. Entonces, los que han perdido su trabajo, los que tienen problemas con su empresa, la gente que está molesta por lo que ha ocurrido, la gente que quiere ir a trabajar, tiene que pensar bien qué va a hacer, qué vamos a hacer y cómo vamos a darle poder a otra persona, a otro gobierno, para que nos lleve a un camino mejor. Lo que hemos escuchado hoy día de Fernando Rospigliosi y lo que hemos escuchado hoy día de Elmer Cuba es alentador y también es muy preocupante, en el sentido de que o entendemos y maduramos sobre lo que debemos hacer los peruanos para ver cómo vamos a encaminar las cosas hacia el futuro cercano, o ese futuro cercano va a ser bien complicado para todos, por no decir desastroso. Y yo creo que sí, totalmente, va a ser peor que 200 coronavirus, porque un populista loco en el gobierno a este país se lo trae abajo en menos de 12 meses. No queda nada, no queda nada, y no va a quedar nada para el futuro. Entonces, tenemos la enorme responsabilidad, todos los actores políticos, de pensar bien qué cosa vamos a hacer, actores económicos y políticos, qué cosa queremos hacer con el país. Los dejo con esa reflexión. Gracias por acompañarme, a cuidarse en casa. Hasta mañana. Muy buenas noches. Muchas gracias. Adiós. Gracias, Alfonso.